una cuestión de sentir, sino de desear también en lo más profundo de nuestros corazones ir a glorificar el nombre de nuestro Señor. Y muchas veces que la palabra nos recuerde las bendiciones, que nos recuerde las tareas que podemos hacer. Tengo siempre una preocupación por la formación de mis hijos, una hija, un hijo de 22 años, una hija de 20 años, y muchas de las facetas que yo necesito como padre sentirme satisfecho son facetas que se complementan para que él pueda ser un buen muchacho, para que ella pueda ser una buena muchacha. Me preocupa su educación, por supuesto, y buscar las mejores oportunidades, porque cada uno de los papás tenemos como un énfasis, ¿verdad? Si usted le pregunta a mi suegro, la mejor manera para prosperar es trabajar duro y ser un buen comerciante, porque él fue un agente viajero, disciplinado y pero muy dedicado a su trabajo, y así sostuvo a su familia. Pero si usted me pregunta a mí, la experiencia fue la educación, distinto si usted quiere a mi abuelo, y cada uno de nosotros puede tener un énfasis, ¿verdad? El negocio familiar, la profesión familiar, los estudios, el comercio, etcétera, ¿verdad? Cada uno tiene un énfasis, pero no solamente es eso. También me preocupa, aparte de su formación académica, su servicio al Señor, por ejemplo, ¿verdad? Hoy le decía a Huguito, allá están los jovencitos, después del 1 de noviembre, como a las 4 de la tarde, se fueron a un lugar, un campamento, porque ya el lunes inician los campamentos de verano en donde ellos sirven. Rodrigo es el coordinador del departamento de niños. Ya el lunes reciben un promedio de 180, 200 niños, ¿verdad? Que van a estar allí durante 5 días. Hay una preparación de vida que ellos deben de tener, materiales, temas, coros, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte también de algo que me preocupa, que les sirvan a Dios con integridad, pero también en sus relaciones. Yo les insisto, mis hijos sean siempre fieles como amigos, siempre sean fieles, sirvan con todo su corazón, no solo al Señor, sino también a sus amigos, porque es una faceta que yo debo de cubrir con ellos, sus estudios, su ministerio, sus relaciones, incluso sus relaciones familiares. Respeten siempre a sus tíos, a sus tías, a sus primos, a sus primas, amen a sus abuelos, ámenos a nosotros así como nosotros también los amamos, que es otra de las áreas. Y así lo que le estoy tratando de decir es que todos nosotros estamos preocupados continuamente y también ocupados en la formación de las personas que tenemos a nuestro cargo o a nuestra responsabilidad. Dios también quiere que nosotros seamos no solamente buenos vecinos, que tengamos buenas relaciones, que sepamos ser buenos padres, buenos hermanos, buenos trabajadores, profesionales, que les sirvamos a Dios también con todo nuestro corazón, pero en algún momento buenos siervos de Dios, buenos hijos de Dios. Y miren, hermanos, aprovechando con lo que decía el pastor Giovanni, hay muchos ministerios en la Biblia que han surgido por crisis, como por ejemplo el de los servidores o diáconos. Recuérdense ustedes que nacieron por crisis, cuando se presentaron problemas que los apóstoles no tenían presupuestado. Entonces el Señor levanta al principio hombres fieles y posteriormente en el mismo texto encontramos mujeres fieles también. ¿Cuál fue el primer llamado, si ustedes quieren, y de una forma burda, cuál fue el primer llamado de los diáconos? Sacar los clavos de la iglesia, resolver clavos, resolver problemas, porque las viudas griegas y las viudas judías tenían cierta confrontación que había que solucionarlo de alguna manera. Eso quiere decir que en las iglesias siempre vamos a tener problemas. Siempre. Por supuesto, recuérdense que lo he dicho un par de veces acá, mi abuelita siempre decía, solo preocúpese de que no sea usted el problema. El problema no es tener problemas, el problema es que yo sea el problema, ¿verdad?
El problema no es tener problemas en los grupos que ministran la adoración al Señor. El problema es que uno sea el problema. Eso sí es problema. Eso es diferente. Y uno de los ministerios que yo creo que somos llamados a recuperar también en la iglesia es el ministerio profético, de lo que yo quiero hablar acerca de hoy. Quiero hablar acerca de el perfil profético, el perfil que la iglesia debe de tener como tal. Y para eso quiero enfocarme en un libro del que se predica poco. A veces solamente un par de capítulos de él son los llamativos para nosotros, pero la totalidad del libro es una tremenda enseñanza para el perfil profético que nosotros debemos de tener. El pasaje que quiero leer y que les invito a leer conmigo es en Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Y quiero leer solo los primeros 3 versículos en una versión atractiva. Esta versión que les voy a leer es una versión atractiva. Y les quiero anticipar que el profeta Ezequiel es el profeta que más fechas da para que nosotros comprendamos su gran contenido. El profeta Ezequiel es una persona que nos da fechas exactas de los acontecimientos y cuándo le vino a él la palabra del Señor. Pero la versión que yo les voy a leer rompe no solamente con ese detalle, sino que lo amplía. Y usted va a escuchar por qué. Esta es una versión que se llama NTV, Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente es una joya de traducción bastante contemporánea. Los primeros 3 versos del primer capítulo dicen de esta manera: el 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quebar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5º año de la cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Esa palabra de Dios es preciosa. Esa palabra de Dios es preciosa. Hay muchos ministerios dentro de la Biblia que uno llega a comprender relativamente poco. Y este personaje nos va a ampliar a nosotros incluso las diferencias con otros profetas. Aquí está Vini con su familia, unos amigos a los que yo quiero mucho, su esposa. Y yo les he enseñado a estudiantes de la universidad a veces cuál es la diferencia entre Isaías y Ezequiel. ¿Por qué Isaías nos pinta casi con una obra de arte, con pinceles, nos muestra el perfil del Mesías? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Isaías se presta y nos amplía tantos elementos que hablan acerca del Mesías? La razón es una, porque él era un judío. Él pertenecía a una de las 12 tribus, ¿se recuerdan? Las 12 tribus de Israel. Él pertenecía a una tribu a la que el mismo Dios le había dicho: de una de tus familias saldrá el Mesías. Y entonces cada generación de judío podía pensar: ¿será que de nosotros va a salir el Mesías? ¿Será que uno de nuestros hijos va a ser el Mesías? Porque eso era muy probable. Eso era muy probable. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la promesa. A ellos les había dado la promesa que de una de las simientes de Judá, de la familia de Isaí, vendría el Mesías. Por eso Isaías es un profeta mesiánico y así de esa manera nos presenta su mensaje. Pero Ezequiel no. Ezequiel había nacido en otro contexto, en otra familia y en otro tipo de educación. Y Ezequiel había sido formado como profeta. ¿Por qué? Como sacerdote. ¿Por qué razón? Porque era levita.
él era un levita. Entonces a los levitas les enseñaban todo el libro de Levítico y muchas veces los preparaban porque posiblemente les tocaba servir en el templo. Los levitas eran expertos en ofrendas. Los levitas eran expertos, por ejemplo, en todas las ceremonias. Ellos sabían qué pasos dar en el momento de una ofrenda. Si alguna persona estaba peleando con otra persona, ellos sabían perfectamente qué tipo de ofrenda se tenían que dar, si de cebada, ¿verdad? Si se tenían que dar unos palominos, si se tenía que hacer un tipo de oración específica. A veces nosotros se nos ha perdido el norte con las oraciones. Yo en son de broma, aunque es parte de la realidad, les decía que había un hermano que le costaba muchas veces orar. Porque este hermano, le decíamos hermano en el culto de oración, ore por ejemplo por hermano Moy porque se fracturó con un accidente de tránsito, porque se atravesó y un bus, ¿verdad? Se pasó en rojo y lo pasó trayendo. Y se recuerdan ustedes que les he contado que este hermano oraba de esta manera. Señor, te pedimos que bendigas al hermano Moy, porque tú, Señor, conoces que el bus urbano con placa U-306 FTQ en el crucero de la 9ª Avenida y 3ª Calle intempestivamente se pasa el semáforo en rojo y atropella al hermano Moy. Y cuando el señor agente de la policía le inquiere por sus documentos, su licencia está vencida. Hermano, ore por el hermano Moy, interceda por él, no le dé un parte policíaco al Señor. Entonces la gente no sabe orar, ¿verdad? Hermano, por favor, dile a mi hija, vamos a orar por los alimentos y reprendemos y echamos fuera demonios y rompemos. No, mi hija, solo vamos a orar por los alimentos. No tienes que estar echando fuera el demonio o algo así, no. Pero la gente no sabe orar. ¿Sabe quiénes eran expertos en eso? Los sacerdotes, los levitas. Y Ezequiel tiene el perfil, no es judío, no es de la tribu de Zabulón, no es de la tribu de Manasés, él es un levita y fue formado para ser un tremendo adorador y un tremendo siervo de Dios en todos los rituales y las ceremonias que en el templo se acostumbraban y se tenían. Ese es al hombre al que Dios ahora le va a dar un giro a su vida y un giro a su ministerio. Ahora va a ser un profeta. Y el profeta Ezequiel nos va a tener un énfasis en su libro diferente totalmente al de Jeremías, diferente totalmente al de Isaías. Insisto, Isaías nos presenta en cuerpo completo al Mesías, pero Ezequiel nos va a hablar de temas fundamentales para un pueblo que lo necesita, como por ejemplo el tema de la santidad. ¿Por qué? Porque va relacionado con él como sacerdote. Entonces, Ezequiel es un profeta que va a apelar mucho a la santidad. ¿Sabe por qué Ezequiel no era tan bien visto ni tan bien recibido por los judíos? Porque los judíos le decían, mira, algo así como dicen hoy los jóvenes. El pueblo se estaba haciendo la víctima. El pueblo se estaba haciendo la víctima. Es que el pueblo decía, ay, es que estamos aquí, mira, danos palabra de consuelo. Y Ezequiel le respondía más a Dios que al pueblo. Es que muchas veces lo que nosotros tenemos que ser es ser fieles a Dios y a su palabra. No lo que la gente quiera, sino lo que Dios está determinando. Y entonces no era tan bien recibido, ¿verdad? Porque no, consuélanos, ¿verdad? Haznos así chuchito en la cabeza, porque cómo estamos de tristes. Es más, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque nuestros padres pecaron. ¿Y sabe qué dice Jeremías y Ezequiel en conjunto? Miren, en medio de ustedes ya no se dirá de esta manera. Y recuerda un viejo dicho que dice así, literalmente: los padres comieron las uvas ácidas y los hijos heredaron la dentera o las caries. Ya no se dirá de esa manera. ¿Sabe qué les estaba diciendo Ezequiel? Ya no se quejen, ni digan que están aquí por culpa y el pecado de su padre. Asuman su responsabilidad. Y muchas veces, hermanos,
algo que nos cuesta a nosotros, es precisamente asumir la responsabilidad de nuestros yerros o pecados delante del Señor. Y Ezequiel no pretendía consolar víctimas, sino traer el mensaje de la palabra de Dios que era pertinente para ese pueblo que tanto lo necesitaba. Por eso es que en medio de los falsos profetas que surgieron paralelos a Ezequiel, también habían personas que les decían: no, hombre, si Dios quiere que ustedes sean cabeza y no cola. Eso es hasta el día de hoy, se los aseguro. Dios quiere que ustedes sean multimillonarios. Hasta el día de hoy esa palabra viene. Y entonces la gente, mire, se pone con un ego tremendo. Ya hasta que saltecos se creen. ¿Por qué? Porque se les infla el ego, ¿verdad? Esa palabra sí es para mí, palabra de prosperidad. Pero ¿cuántas veces nosotros necesitamos que nos recuerden: estás errando, estás pecando, estás en un camino equivocado? Eso me duele al ego, pero Dios también me llama y me dice: recapacita. Y está bien Romanos 12:2, porque nos dice: miren, transformemos nuestras mentes, transformemos nuestras formas de actuar para que Dios nos prospere y el culto sea agradable delante del Señor. Ese era el perfil de Ezequiel, un profeta que había sido educado como sacerdote. ¿Saben de qué familia era nada menos y nada más que Ezequiel? De la familia de Sadoc. ¿Y quiénes eran los sadoquitas? Algunos de los sadoquitas eran los que estaban limpiando el templo. Ustedes se recordarán con qué rey estaban limpiando el templo, y de repente se encuentran con los rollos de la ley. Más o menos en el año 640 antes de Cristo se los traen al rey, y el rey dice: válgame Dios, lo que nosotros nos hemos perdido. Y el pueblo comienza a hacer un ayuno y una bendición delante del Señor, aunque les duró poco, porque 30 años más adelante se da la incursión de Nabucodonosor en el año 610 antes de Cristo a causa del pecado de Jerusalén. Esa era la familia sacerdotal de donde venía Ezequiel. Y ahora nos presenta el autor Ezequiel cuál es el perfil profético que la iglesia de hoy necesita. Y en primer lugar, algo que yo admiro de Ezequiel. ¿Sabe en dónde está Ezequiel en este momento en el cual comienza a escribir el libro? Con el pueblo. Y aunque parece burdo, aunque parece sencillo, muchas veces nosotros hemos tenido como iglesia o como ministros, muchas veces nosotros tenemos una visión panorámica. Estamos allá arriba, estamos en la terraza viendo a la gente, estamos desde la terraza viendo lo que está sucediendo, y prácticamente nosotros desde la terraza lo que no hacemos es caminar con el pueblo de Dios. Muchas veces nos ha faltado ser proféticos porque debemos de ser pertinentes para el pueblo de Dios. Y muchas veces, mis hermanos, necesitamos ser como aquel resucitado que, yendo de camino hacia Emaús, caminó con su gente, caminó con los que tenían dudas, con la gente que tenía falta de esperanza. La iglesia comienza a ser profética cuando camina también con la misma gente que lo necesita, con la gente a la cual nosotros queremos ministrar o evangelizar. La iglesia comienza a ser profética cuando somos pertinentes con ese mundo. Miren, hermanos, hay un autor que a mí me encanta. Él es un católico, se llama Evangelista Vilanova. Y él dice a los que estudiamos teología, pero también lo podemos aplicar para el pueblo de Dios, esto. Dice que los teólogos responden a preguntas que la gente no hace, y dejan de responder preguntas que la gente sí hace. ¿Me doy a entender? Hermanos, ¿cuántas veces estudiamos nosotros episodios de los teólogos o de la iglesia que pasaban 9, 11 meses discutiendo cuántos ángeles caben parados en la cabeza de un alfiler?
Y no es broma. Realmente obispos y diáconos y líderes de la iglesia se reunían durante 11 meses. Estaban en un convento sostenidos por la iglesia y sus grandes discusiones eran: ¿cuántos ángeles caben parados en la cabeza de un alfiler? ¿Y sabe a qué conclusión llegaban después de 11 meses? Que no sabían. Y hasta el día de hoy, tal vez después de 7 u 8 siglos que sucedió eso, la gente no sabe cuántos ángeles caben parados en la cabeza de un alfiler. Y mientras los obispos y los líderes y los profetas discutían eso, allá afuera la gente se estaba muriendo de hambre por falta de esperanza, por falta de una solidaridad que la iglesia cristiana tenía que ser manifestada. Hoy la iglesia necesita muchas veces salir y ser pertinente con el mundo. El mundo tiene angustias, hermanos. El mundo tiene necesidades. El mundo tiene momentos en los cuales está sufriendo porque los núcleos familiares se están desintegrando. No hay identidades y la iglesia debe de salir porque tiene propuestas del cielo. La iglesia tiene propuestas dadas por el Espíritu Santo. Perdón. La iglesia tiene respuestas. La iglesia tiene respuestas a las necesidades que el mundo puede tener hoy. La gente no tiene esperanza, la gente no tiene norte. Y nosotros hemos encontrado a Jesucristo que nos ha dicho: pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la experiencia de que nos estábamos hundiendo y la mano poderosa del Señor nos rescató cuando nos estábamos hundiendo. No somos personas santurronas que se ponen en un balcón a decir: ustedes no son como nosotros, ustedes no saltan como nosotros, ustedes no adoran como nosotros, ustedes no son hijos como nosotros. No, mis hermanos, la iglesia profética es la que camina con el pueblo, es la que se baja de su balcón y comienza a estar con los cautivos. ¿En dónde estaba Ezequiel? Con los cautivos que habían sido llevados prisioneros a Babilonia. Y ahí junto al río Quebar, con los desterrados, estaba el profeta de Dios. La iglesia debe de ser pertinente. La iglesia debe de bajar de ese encumbramiento que se ha tenido. Yo siempre lo he dicho, mis hermanos, 56 años de edad y 56 años de estar en la iglesia evangélica. Y hoy me asusta la iglesia evangélica porque está creando generaciones de jóvenes y señoritas pitufos, creídos. Y hoy tenemos que reconocer nuestra tremenda necesidad del Señor. Tenemos que reconocer de nuevo que el pan que cada día se asoma en nuestra mesa es porque Dios nos los provee. Tenemos que reconocer los milagros de cada día. Tenemos que reconocer, mis amados hermanos, y enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestros nietos y a nuestras nietas que solo por gracia somos salvos. Ayer era una celebración muy linda en muchas de nuestras comunidades de fe, porque ayer hace 137 años vino el Evangelio, la Iglesia Cristiana Evangélica Guatemala, un 2 de noviembre de 1882. En la misericordia de Dios, Dios puso en el criterio de Justo Rufino Barrios buscar la posibilidad de hacer alianza con la iglesia cristiana, y ahí apareció en Nueva York una propuesta para que vinieran a Guatemala misioneros para evangelizar desde una perspectiva diferente. El mismo don Justo Rufino Barrios trae al primer misionero, desembarcan en el puerto de San José y el misionero aquí en Guatemala comienza a pensar: ¿y cómo le entro a esta gente? Y sabe que trajo el misionero a Guatemala y por supuesto la iglesia, se dieron cuenta que había una necesidad de educar a la población que la iglesia católica.
y que las grandes familias no permitían, y trajo una educación a Guatemala, una educación bilingüe. ¿Sabe quién trajo la educación bilingüe que muchos de sus hijos hoy estudian? La iglesia evangélica. ¿Saben ustedes que la iglesia evangélica fue la primera que trajo, por ejemplo, la educación en artes manuales? Los primeros tipógrafos, los primeros linotopistas fueron educados dentro del seno de las escuelas que la iglesia evangélica tuvo. La primera escuela de enfermería en donde se formaron las enfermeras profesionales en Guatemala fuimos nosotros, la iglesia evangélica. De alguna manera fuimos pertinentes, no solo la predicación del evangelio, cubrimos la necesidad de la gente. Hermanos, los primeros ebanistas se formaron en escuelas de la iglesia evangélica. Hoy nosotros necesitamos ser pertinentes porque allá afuera mueren por falta de esperanza. Allá afuera mueren por falta de un mensaje en donde nosotros les digamos sí. No que les ofrezcamos que el Señor todo lo que toca lo va a convertir en oro, sino lo que nosotros les ofrecemos es: así como el Señor me tendió la mano y me sacó del agua y no me dejó perecer, también te puede ayudar a ti en tus momentos difíciles. Nosotros no ofrecemos, mis amados hermanos, el oro y la plata, sino la transformación de los corazones. Pero hay otro detalle que usted puede ver en estos 3 versículos tan importantes. Aquí está Ezequiel en medio de un pueblo que es un pueblo cautivo, que necesita esperanza, claro que sí, pero también necesita decirle: mis hijos, pero ustedes como pueblo de Dios manténganse en santidad, que es el deseo de Dios. Y el segundo elemento que yo encuentro aquí es algo importantísimo de parte de Dios y de parte del perfil profético que nosotros tenemos que tener. ¿Saben una cosa que es diferente totalmente a las otras religiones? Nuestra fe es una fe histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es cósmica. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano y hermana? Que la palabra de Dios viene en un tiempo y en un espacio. Eso es lo que nos hace seres cósmicos. Yo nací un 16 de mayo, ahí lo anotan por favor, ¿oyeron? 16 de mayo de 1963 en Quetzaltenango. Muy bien, lugar y tiempo. Y cada uno de ustedes, no me atrevería a preguntarle a una dama cuál es la fecha de su nacimiento, pero cada dama y cada caballero tiene un lugar y un espacio. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no viene como alguna secta. ¿Cuándo recibió la visión del ángel Moroni? Saber. ¿En dónde? Saber. ¿Cuándo? Saber. En cambio, la fe cristiana sí es una fe cósmica, porque tiene tiempo y espacio. Vea usted al profeta Isaías. ¿Cuándo vio la visión del trono grande y sublime? En el año de la muerte del rey Usías. Nos da la fecha, no con el calendario gregoriano con el que nos educaron, 2019, no, pero nos da el tiempo. ¿En dónde estaba Isaías recibiendo esa visión? En el templo. Nos da tiempo y espacio. Y cuando ustedes miren, mis amados hermanos, enseñémosle a los jóvenes que la fe cristiana tiene tiempo y espacio, que la palabra de Dios es pertinente, pero también es histórica. La fe cristiana es histórica, y lo que el profeta nos dice es que está recibiendo visiones exactamente cuando él tenía 30 años de edad, el 31 de julio. A los 5 años de la cautividad. Eso quiere decir que la palabra de Dios viene en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Mis hermanos, nadie a nosotros nos va a quitar aquellas experiencias que hemos recibido de Dios. ¿Cuándo vino Dios en mi auxilio? Cabal, un 31 de diciembre del año 2002. Allí estaba la poderosa mano de Dios sosteniéndonos en ese momento y en esa crisis. ¿Quién nos va a quitar esas experiencias?
Algunas personas testifican, testimonian. Miren, yo estaba en tal crisis y un 19 de julio del año 2000, la poderosa mano de Dios fue oportuna, pertinente y, aparte de ser pertinente, salvadora y misericordiosa. El perfil de la iglesia debe ser siempre un perfil profético e histórico. ¿Por qué? Porque en ese día, en esa fecha exacta, viene la palabra de nuestro buen Señor. La iglesia es histórica por naturaleza. La iglesia es histórica y profética por naturaleza. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que hoy, en esta fecha, exactamente en esta fecha, el mundo nos necesita. El mundo necesita de personas transformadas. El mundo necesita de una iglesia que ha sido experimentadora de la misericordia del Señor. Hay un libro que les quiero citar. Se llama Discursos a mis estudiantes. Y el autor es nada menos que Spurgeon, llamado así el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Y en su libro Discursos a mis estudiantes dice, por supuesto que es un consejo a los estudiantes del seminario que él dirigía, que del agua que invitas al pueblo a beber, previamente la hayas bebido. Otra vez, que del agua que invitas al pueblo a beber, previamente la hayas bebido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la iglesia de hoy necesita decirle al mundo: hay esperanza en Cristo Jesús, porque a nosotros nos ha cambiado. Porque a nosotros nos ha cambiado. El mundo está esperando en nosotros ver que efectivamente somos transformados en el Señor. El mundo quiere ver en nuestros rostros, en nuestro ánimo, incluso cómo enfrentamos los problemas con gallardía y con la presencia del Espíritu Santo, y no solo de manera teórica. Les voy a recordar una de las anécdotas que a mí siempre me ha impactado de forma excepcional. Un hombre, Mahatma Gandhi, fue becado en Oxford. Se quitó su traje hindú, se compró un casimir inglés, un traje inglés, un sombrero inglés, y se fue a estudiar a la universidad donde había sido becado. Preguntó ingenuamente: ¿y qué hacen los estudiantes de Oxford que están becados y que están aquí estudiando el fin de semana? Y entonces le dijeron: pues vamos a la iglesia. Y entonces Gandhi, hindú, se va a una iglesia, y los servidores de la iglesia, al sentarse él en la segunda o tercera fila, lo conminan a sentarse en las últimas bancas. ¿Por qué razón? Porque no tenía rasgos de anglosajón. Yo digo, aunque la historia dice lo contrario, pero yo digo que Gandhi era quesalteco. De verdad, es que aunque ustedes no lo crean, de a 1,55. Era de color cobrizo, chiquito, mire, chiquito. Y entonces, por el color de su piel, cobrizo, más su altura, lo sientan en las últimas bancas. Se levanta, se sale, abandona su traje, se pone de nuevo su traje hindú, regresa a la India y provoca el movimiento revolucionario más pacífico de toda la historia de la humanidad. Y cuando ya tiene conformado a un grupo de estudiantes o de discípulos de él en el hinduismo, Gandhi llega a decir: estudien de Jesucristo, lean de Jesucristo, pero no sean como los cristianos. Me duele en el corazón pensar que la iglesia pierda el sentido de su historia y que la palabra profética que nosotros tenemos sea mucho más elocuente cuando nosotros vivimos nuestra fe delante de nuestro buen Señor. Porque esa visión y esa forma profética de vivir cambia las estructuras, por muy duras o cruentas que éstas puedan ser.
Matilda se llamaba una niña de apenas 14 años, frágil, delgada, cristiana, del segundo siglo de la era cristiana. Cuando su ama la descubre como cristiana, la denuncia a las autoridades y las autoridades fueron inmisericordias con Matilda, a tal punto que la meten envuelta en una red llena de sangre y dentro de una arena del anfiteatro romano, para que las bestias la golpeen, y sacan toros furiosos, golpeando a Matilda, una niña frágil. Y entonces el procurador le decía: niega tu fe. Y Matilda decía: ¿cómo voy a negar al que me dio la vida y me enseñó a vivirla? Y esa niña frágil, y eso lo dice don Justo González en su historia del cristianismo, esa niña frágil muere de tanta cornada que le dan los toros salvajes que dejaron libres para que el público se gozara ante el dolor de Matilda, pero jamás negó su fe. Y esta niña muerta dio mucho más testimonio que otras personas que solamente eran grandilocuentes, pero que no reflejaban una vida cristiana para la gloria del Señor. Hoy Dios necesita que la iglesia profética se levante y que al levantarse demuestre con su vida, con su rostro y con su forma de vivir el cambio que decimos que Dios provoca en nosotros. Eso es lo que hoy necesitamos. Dos cosas he mencionado. Lo primero, cómo la iglesia debe ser profética acompañando al pueblo. Y número dos, cómo la iglesia debe ser histórica y marcar su historia también, para que no se marque una historia negativa de nuestra vida y de nuestro testimonio. Pero hay algo interesante, un tercer elemento que yo quisiera mencionar. Para ser una iglesia profética, debemos de ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que transpire Espíritu Santo. Una iglesia que viva una vida carismática llena del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice el texto en esta versión? Dice de esta manera, el versículo 3, el Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar en la tierra de los babilonios. Y entonces la frase que según esta versión, y es interesantísima, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. La mano del Señor se apodera del profeta. Hoy nosotros necesitamos que las manos dulces, cariñosas del resucitado también se apoderen de la iglesia, para que la iglesia sea, por supuesto y por sobre todas las cosas, una iglesia de la palabra, pero también una iglesia carismática. Mis amados hermanos, no podemos decir que somos cristianos si el poder del Espíritu Santo no va con nosotros. Hace algún tiempo prediqué en esta iglesia acerca de Marcos 3, 13 al 19. Marcos 3, verso 13 al 19. Y mencioné allí los tres elementos sustantivos por los cuales Dios nos llamó. Allí literalmente dice que el Señor nos llamó para estar con Él. Número 2, para enviarnos a predicar. Pero número 3, fundamentalmente, para darnos poder. La iglesia no sale con sus propias armas, porque nuestras armas son endebles, nuestras armas son quebradizas. Como lo dijo alguien, no podemos confiar en el brazo. Dios hablándonos proféticamente a través de su sierva: yo no puedo confiar en mi brazo, yo tengo que confiar en el brazo del Altísimo. Ese es el poder que de nosotros somos llamados a tener. Y les quiero contar una historia verdadera del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas peleaban contra aquellos de ciertas tribus como los filisteos, les quiero contar que los filisteos eran expertos en la guerra. Y los filisteos fueron parte de los primeros pueblos que descubrieron el uso del hierro para transformarlos en instrumentos de guerra. Pero los israelitas no eran tan poderosos como los filisteos.
¿Saben qué tipo de arma usaban los israelitas en ese tiempo? Espadas de cobre. Y entonces, cuando iban a la guerra, las espadas de los filisteos eran AK-47. No los viejos fusiles de la época de don Ubico. Los filisteos iban con armas de hierro, con espadas de hierro, y los israelitas con espadas de bronce. Eso lo dice la historia y también la arqueología. Pero hay algo que les quiero contar que no logro comprender, aunque sé la razón. Pero ganaban. ¿Cuál era el secreto? ¿Su poder? ¿Que declaraban? No, que tenían habilidades y que como eran el pueblo de Dios, Dios los había capacitado para ser poderosísimos. No. Y por eso lo cantamos. Ya se dieron cuenta porque Giovanni y yo somos pastores, ¿verdad? No voy a cantar, ¿verdad? No es nuestro don, va, mi hijo. No, de plano que no. Pero lo que sí me recuerdo yo es que en la escuela dominical, siendo un niño, me enseñaban a decir: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Miren, eso me lo enseñaban de niño, pero hasta que lo estudié, comprendí que los filisteos se iban con lanzas y con espadas de hierro. Pero no era eso lo que iba a impresionar a Dios, porque cuando Dios se plantaba, no podían hacerle daño a su pueblo, porque Dios peleaba la buena batalla por ellos. La iglesia debe de comprender y debe de rescatar su ministerio profético. No somos nosotros, es la palabra de Jehová que vino a mí y entonces yo puedo hablar. Es la palabra de Dios que me llenó y me transformó, con la que hoy yo puedo decir: señores, una cosa sé y esa creo. Antes yo era ciego y ahora veo. No. Dime, ¿quién te sanó? Dijeron los fariseos. Prácticamente le estaban diciendo: ¿cuál es el CV de Jesús? Dígame, ¿cuál es el currículum vitae de Jesús? ¿Por qué te sanó? Señores, yo no sé. Yo era un simple ciego, un mendigo a la vera del camino, un pordiosero viviendo de la misericordia del pueblo. Señores, pero algo que yo sí sé es que antes era ciego y ahora la misericordia de Dios me hace ver. Esa es la diferencia del poder que la iglesia tiene. No sabemos con qué armas peleará el Señor, pero sí sabemos el resultado cuando Dios pelea por nosotros. No es nuestro brazo, no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad. Es la gracia del poder del Espíritu Santo en nosotros. Él pelea por nosotros y entonces yo estoy seguro, porque cuando fracaso en un negocio, cuando fracaso muchas veces con los hijos, cuando fracaso a veces con una ilusión, el Señor está con nosotros, nos sostiene, nos ayuda y nos alimenta. Y eso es lo que la gente hoy necesita escuchar de nosotros. Señores, posiblemente no logremos explicarles con detalles científicos del Evangelio, pero sí les queremos decir esto: el Señor en mi angustia escuchó mi clamor y me sustentó, me ayudó y me levantó en medio de la polvareda que era y que representaba mi vida. Ese testimonio sacude a las personas que más que argumentos necesitan que en nuestras vidas se manifieste, obre, opere y se transforme el Espíritu de Dios, que llegue a revelar el poder y la misericordia de nuestro buen Señor. Hermanos, el perfil profético de la iglesia hoy creo yo que tiene que ser bajo 3 principios, que pueden ser muchos, por supuesto. Uno de ellos: la gente quiere que salgamos y que les acompañemos y que les, en medio de vivir con ellos, en medio de transitar con ellos, vean en nosotros algo diferente, que puedan decir como los que iban camino a Emaús: con razón nuestro corazón palpitaba al saber que Jesús y su pueblo nos acompañaban en medio de la soledad, la angustia o la resequedad.
Número 2, creo que nosotros como Ezequiel tendríamos que ser esos sacerdotes del Dios Altísimo, recibiendo y trasladando la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y lo he dicho miles de veces. ¿Saben cuántas veces aparece la expresión vino a mí palabra de Jehová diciendo en el Antiguo Testamento? 368 veces aparece la expresión. ¿Por qué es un distintivo del profeta? ¿Y por qué es un distintivo de la iglesia que es profética? Porque lo que nosotros hablamos es de la palabra de nuestro buen Señor, que nos fue revelada en Cristo Jesús. Y la tercera cosa, el tercer elemento importantísimo, vivir bajo la sombra, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo que se nos ha dado desde el Pentecostés, para que esas sean las armas que el Señor utilice en nuestra defensa, pero por sobre todas las cosas en la predicación de la palabra que llevamos nosotros. Por eso el nombre de ustedes es significativo, icónico. Yeshua, palabra y poder, que vayan acompañando a este pueblo profético para que entonces la gente pueda recibir de esa palabra y de ese poder para ser transformados, así como nuestro testimonio lo refleja y lo dice. Que el Señor esté con ustedes, que Dios esté a su lado siempre y que ustedes tengan ese perfil profético que la Biblia espera con nosotros. Pero como Ezequiel también era un sacerdote, que ustedes puedan recibir la bendición sacerdotal que dice que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga paz, misericordia y sea oportuno en sus necesidades y en sus familias como pueblo de Dios. Lo recibimos, lo trasladamos y lo ministramos en la gracia poderosa de nuestro buen Señor. Que Dios esté con ustedes. Amén. Voy a cantar Transformados. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Le quisiera suplicar al Ministerio de Alabanza que pasara. La palabra de Dios nos habla que siempre, ¿verdad? Su palabra va a cumplir el propósito por lo cual fue enviada. Hoy recibimos palabra.